Hola amigos, bienvenidos a un video más. Gracias una vez más por acompañarme. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas preguntas que me realizaron en un grupo sobre víctimas del abuso narcisista. Estaré más o menos leyéndoles las respuestas, preguntas y respuestas para no hacer el video tan extenso. Y sin más, comenzamos. Quiero aclarar que estas preguntas que me hacen son un grupo de mujeres que están viviendo una situación muy parecida a la mía en relación a un descarte, en relación a una relación difícil. Y quisieron hacer estas preguntas para aclararse un poco ellas y poder identificar que lo que les estaba sucediendo pues es, digamos, un patrón de comportamiento y quedar mucho más aclaradas. Entonces la primera pregunta que me hacen es: ¿te hacía bromas o algún tipo de sarcasmo? Y esto me hizo recordar precisamente la primera vez que yo me sorprendí con su comportamiento, porque íbamos a ir a una fiesta y yo me había puesto un vestido de seda negro que para mí era muy bonito. Y esos momentos en los que tratas de agradar y querer sorprender a tu pareja porque piensas que vas a tener una noche romántica y linda, abrió la puerta de la recámara y me vio y me dice: hola Morticia. Y yo me quedé como entre que no entendía y sentí, les digo a estas chicas, como si me echaran un balde de agua fría, porque era algo que yo no esperaba, una respuesta que no esperaba. Desde luego que no me gustó. Él se dio cuenta, creo que mi expresión, y me dijo: oh, veo que no te gustan las bromas. Y eso me hizo sentir que no era una persona de buen humor, que no era una persona ligera con ese tipo de cosas, ¿no? Yo dije, bueno, debería ser más relajada. ¿Por qué te molestaste? Sin embargo, más tarde sucede una situación con él en la que le grita a alguien pelón y él se enoja. Y se enoja tanto que hasta se le subió la presión. Entonces empecé a darme cuenta que le gustaba hacer bromas y a veces era sarcástico, pero no toleraba que a él alguien lo bromeara, lo ridiculizara. Yo creo que queda claro que sí, efectivamente le gustaba hacerme bromas y a veces bromas no lindas, pero a él no le gustaba que alguien lo bromeara, menos con su físico o su persona. La siguiente pregunta es si tenía comportamientos cínicos o aprovechados. Y bueno, yo creo que con estas preguntas también yo recordé mis alertas. Y efectivamente, recién iniciada la relación, que desde luego estás en una fase apenas como de conocerse, no hay la suficiente confianza. Y para mí fue muy sorpresivo que me dijera: Linda, ¿me invitas a un frappé? Y al siguiente día: ¿me invitas otro frappé? Y luego: ¿me invitas una cerveza? Y yo sentía tanta vergüenza, tanta pena, pero yo dije, bueno, a lo mejor yo porque vengo de un pueblo, no sé, aquí la gente en el puerto es distinta y yo me debo relajar. Entonces esa tendencia siempre mía a justificar y a cuestionar en mí mis pensamientos, mis reflexiones o a catalogarlas como fuera de lugar, en lugar de ver que el otro estaba teniendo una conducta inapropiada, definitivamente. Y pues en efecto me parecían comportamientos cínicos porque no había la suficiente confianza y porque ya era demasiado. La siguiente pregunta que me hacen es que si lo sorprendí en actos falsos o, dice aquí, mentiras, en mentiras o actos falsos. De momento no tengo registrado en la primera parte de la relación esto, pero sí en la segunda. La segunda vez que él regresa llegó con un escapulario. Un escapulario es como una imagen de tela. Para quienes no conozcan, en México se le llaman escapularios, esa imagen de tela impresa de algún santo. Llegó con un escapulario y rezaba todas las noches, cosa que no hacía antes.
y se me hizo extraño. Me dijo, no, es que yo empecé a orar y sufrí mucho por nuestra separación, entonces empecé a orar y yo le encendía una vela a tu padre cada día 4 de mes y oraba por él y oraba por ti, por tu familia, y pues ya se me quedó la costumbre. Y yo dije, pues wow, ¿no? Qué bonito, qué padre que esta persona pues haya tenido esa madurez espiritual o esa tendencia a ser un poco más consciente, más bondadosa. Se me hizo algo bueno. Y me di cuenta que empezaba así a rezar todas las noches y hubo ocasiones en las que me decía, no he rezado, y se ponía a rezar. Lo curioso es que ya al final de la relación, yo creo que ya él pensaba de alguna manera hacerme el descarte, o porque ellos pasan de estar en una situación de entusiasmo, porque necesitan ese entusiasmo en una relación, y luego pasan a la siguiente fase ya como de pérdida de interés, para luego venir el descarte. Entonces empezó a dejar de rezar y al final pues se fue y dejó por ahí el escapulario, me lo encontré por ahí colgado en el baño. Entonces sí, esos actos falsos, desde luego para mí eso es un acto completamente actuado. La siguiente pregunta es cómo me hacía la ley de hielo. Bueno, la ley de hielo la uso mucho en la primera fase en la primera etapa de la relación, cuando vivimos durante 6 años. Si había un desacuerdo, algo que a mí me hiciera sentir mal, pero yo siempre le he atribuido a mi déficit de atención el no tener clara el sentimiento, no tener clara la idea, pero ahora sé que es parte de ese déficit de atención que es normal. Entonces yo me quedaba así y esperaba como una aclaración, como un diálogo, y si yo le confrontaba con algo, él me aplicaba la ley de hielo de no hablar, se ponía con el celular, me ignoraba, yo quería hablar y quería llegar a un punto de entender y no era nada. Entonces era una cuestión en la que mi ansiedad crecía y él lo sabía. Entonces me llevaba a ese punto de, a ver, tú síguele sintiéndote ansiosa y deseosa de aclarar. Yo sigo aquí mudo, imperturbable, frío, para después, cuando ya yo estaba en un estado de a lo mejor llorosa o desesperada, en una ocasión agarró el celular y me dijo, te voy a grabar, te voy a filmar, para enseñárselo a mi familia. Entonces él hacía que yo sintiera vergüenza de mi momento vulnerable por no entender su frialdad y su comportamiento de dureza. Y esto se tornaba en mucho tiempo, se alargaba mucho ese tiempo y al final terminaba haciendo esos actos como hacerme sentir despreciable. Yo soy la emocional, él es tan ecuánime que yo le admiraba esa parte a él. Entonces, si algo emocionalmente se descomponía, enseguida yo pensaba, soy yo. Y bueno, así era la ley de hielo. La siguiente pregunta es, ¿cuántos descartes me hizo y si desistía de esos descartes? Bueno, el primer descarte que me hizo fue un día que vino mi familia, mi padre, al hospital y yo tenía que estar en el hospital para los trámites de análisis y todo. Me estaban esperando ellos. Y de pronto, él en ese momento que yo iba a salir me dijo que quería divorciarse. Y yo me quedé como, ¿qué? Llevábamos ya 3 años de casados y todo para mí estaba bien, salvo esos detalles de la ley de hielo que me hizo en varias ocasiones. Muchas veces sucedió que me llevó a esos estados de ansiedad y me decía, deberías de checarte tu tiroides o deberías de esto, ¿no? O sea, resuélvelo tú. Yo no tenía claro de dónde venía esta inestabilidad. No veía yo el proceso de cómo iniciaba, qué era lo que le seguía.
Entonces sí, yo dije, sí, yo voy a ir al terapeuta, yo voy al endocrino, me voy a checar de todo. O sea, yo decía, sí, yo tengo que hacer todo lo que tenga que hacer para estar bien contigo. Y cuando me dijo del divorcio, yo dije, ¿qué? ¿Cómo me dice? Sí, sí, y por favor, así como si fuera una actuación de telenovela, me dice, y por favor, no lo hagas más difícil. Después de que me vio tan mal y yo en el hospital llamándolo por teléfono, desesperada y muy mal, después, más tarde, me dijo, ya, tranquila, está bien, no me voy a ir, tú sabes que yo te amo, tú sabes que este amor no lo acaba nada ni nadie, tú sabes que eres el amor de mi vida, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? O sea, esto no va con aquello, ¿no? Esto está como raro. Pero yo traía pues tantas cosas, la salud de mi padre, viviendo con mis hijas, con mascotas que a él no le gustaban. Entonces yo decía que eran las circunstancias y que yo tenía que mejorar esas circunstancias. Más tarde me hizo otro descarte. A los 5 o 6 días de mi padre fallecido también me dijo que se iba. Se iba porque se enojó con una de mis hijas porque mi hija lo oyó gritarme, me gritó y mi hija se metió y le dijo a mi madre, no le gritas. Le dijo él, yo no, pero tú sí. Entonces empezaron ahí una situación y yo quise intervenir para calmar las cosas y terminó diciéndome que se iba. Y se fue. Y yo en depresión entre el fallecimiento de mi padre y su partida. Le empecé a llamar por teléfono, qué podíamos hacer para mejorar las cosas. Me dijo que mis hijas ya estaban grandes y que no entendía él por qué vivían conmigo aún cuando ya eran adultas. Y que como ellas siempre iban a estar ahí y pues siempre van a ser tus hijas, me queda claro que el que se tiene que ir soy yo. Entonces me estaba poniendo ya en una posición como de entre la espada y la pared, pero él vivía en mi casa. Él no aportaba economía a la casa, era yo la que sostenía todo. Y encima era una gran presión la que yo tenía por él. Tomaba fotos, por ejemplo, si la perrita de mi hija se hacía popó en la sala, le tomaba fotografías y me las mandaba a mi trabajo. Mira cómo está aquí. Y yo, sí, ya llego y limpio. Era mucha crítica también. Y bueno, pues se fue. Le pedí que regresara y me dijo, está bien, regreso porque te quiero. Pero ven por mí. Y digo, ¿cómo? Ven por mí. Y era ya muy tarde de noche, yo creo que como las 12, 1 de la mañana, no sé. Le dije, ¿sabes qué? No voy a ir por ti. Si tú quieres regresar, pues regresa, ¿no? Y ya después me dijo, bueno, está bien, tomaré un taxi. Regresó a la casa, otra vez a hacer el lindo, el amoroso, mucho tiempo, hasta que cualquier cosa por ahí no le gustara, me volvía a poner en una posición amenazante. Así que esos descartes, si desistía de ellos, sí desistía de ellos. Es decir, eran descartes así como de amenaza, me voy, ya. Pero si ya yo le decía algo, entonces regresaba. ¿Qué fue lo más fuerte que me enganchó de él? Me pregunta. Lo más fuerte que me enganchó de él fue su ecuanimidad, ver su temperamento muy controlado, muy frío. Era una persona que no se emocionalizaba, era una persona que me sostenía en un momento complicado. Entonces, si yo entraba en una situación ansiosa por salud, sentía que estaba con un apoyo emocional muy importante. Esa fue la parte más fuerte, fue la parte que me sostuvo. Esa fue la parte que más me enganchó. Yo me sentía muy segura con él. Regresándome a la pregunta de conductas cínicas y aprovechadas, pues bueno, sí, él nunca pagaba la cuenta, desde luego, y yo era algo que acepté y entendía porque sus trabajos eran inestables o no tenía trabajo, pero como era mi apoyo emocional, mi compañía, no era un hombre vicioso, no era un hombre que se fuera de escapada, estaba conmigo,
era mi amigo, disfrutábamos de hacer cosas juntas en la casa. Entonces yo estaba feliz. Y sí noté que, por ejemplo, cuando yo pagaba la cuenta en un restaurante, que siempre pagaba la cuenta, ah, me daba cuenta que no le gustaba el hecho de no ser él el que manejara el dinero, o sea, de no ser él el que pagara, porque le importaba la imagen. O sea, no le importaba que yo pagara. Él hubiera querido que yo le diera el dinero y él pagar la cuenta. Y algunas veces lo hice. Pero al final yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué importa quién pague, no? Pero sí, para él siempre fue importante eso. Porque además sí tiene un machismo bastante marcado. Diría mi terapeuta un pseudo machismo, ¿no? Porque casi siempre las conductas machistas son proveedoras o son de él, ellos pagar la cuenta y de ellos, digo, no es que esté ni a favor ni en contra de esos comportamientos. Yo creo mucho en la equidad, en que es una sana autoestima, tener autonomía y que cada quien pague lo suyo, que se compartan. Pero en las conductas machistas sí se ve mucho eso, donde el hombre es el que decide y quiere pagar. Y entonces él no, él tenía conductas machistas para unos temas, pero para otros pues no. Incluso en uno de sus descartes llegó a decirme, es que si yo regresaría, es que yo regresaría, pero si yo regreso, voy a regresar como un macho dominante. Ahí me dio como hasta risa porque dije, ¿cómo crees? O sea, ¿de qué estás hablando? No, tú no eres así. Sus agresiones eran pasivo-agresivas, era el tipo de agresión que él tenía. Una agresión pasivo-agresiva y tenía todo el patrón, ¿no? Tenía todo muy calculado de cómo llevarme a tomar confianza, a tenerme enganchada para después soltarte, ¿no? Entonces ese tipo de agresión es el que él ejercía. Y eso lo hace una persona con trastorno narcisista, pero que encaja mucho en el narcisismo perverso. Una de las cosas más malévolas que vi que hizo, para mí malévolas, fue que en uno de sus descartes, bueno, ya en el último descarte, que duró 4 años, me dijo que si le daba un beso de despedida. O sea, yo suplicándole que no me dejara y él, lo siento, no hay otra, ¿no? Yo me voy, pero que le diera un beso de despedida. Y que siempre me iba a amar y yo que siempre todo, yo iba a ser, pero que se iba. Y por supuesto que no le di ningún beso de despedida, me quedé como una paralizada ahí de una manera muy idiotizada, en shock, de noche, estacionada en el carro, vi cómo se iba y sin entender, porque me había invitado a un café para que habláramos y yo creí que era resolverlo y no, era descartarme, pero aparte darme un beso de despedida. En esa separación de 4 años nunca se fue del todo, me llamaba o me ponía un mensaje cada 2 meses, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu familia? Y yo ahí lo dejé como de amigo. Pasó el tiempo y de pronto, pasando esos 4 años, me felicitó en mi cumpleaños, hablamos, decidimos volver. Dije, pues está bien, todavía es mi esposo, quiere volver, no fue mala persona, todavía yo, tal vez el hecho de que vivíamos todos juntos, los animales, pero ya ahorita son otras condiciones, mis hijas están ya cada una por su lado, yo vivo sola, todo está más fácil, creo que podemos hacer algo juntos. Y fue un año para mí perfecto, lindo, y de pronto un día me hizo como un mal comentario que no me gustó y luego me quiso agarrar la mano, entonces yo bajé la mano y como no le di la mano, fue la gota que derramó el vaso, porque dice él que alguien estaba viendo que yo no le quise dar la mano. Entonces eso para él, su imagen de que ¿cómo me hiciste esa grave grosería de no agarrar mi mano? Le digo, la verdad es que no me gustó tu comentario. Si yo sentía que lo había ofendido, yo siempre pedía disculpas, siempre trataba de contentarlo, si es que él me decía que algo no le había gustado. En una ocasión
quería poner una cortina de tela en la sala, entre la sala y el comedor, y a mí me dio mucha gracia porque ya a mí me gusta mucho la decoración y él quería poner unos trapos ahí colgando y como una cortina de tela ahí. Le dije yo, ay, no inventes. Y me dijo muy serio, muy molesto, ¿sabes qué? No me gusta que me contestes de esa manera. Yo dije, ¿cómo? ¿Él no inventes? Sí, dijo, perdón, pues estaba yo en un momento así hasta de, no sé, de risa, de que... Y todavía me dijo, así hablan tus hijas, ¿verdad? Le digo, pues sí es posible, como jóvenes, pues sí hablan que no inventes, no manches, y a lo mejor luego hablo con ellas pero era un tener que así que explicarle, ¿no? Detalladamente. Y entonces me levanté y lo abracé, me dio mucha como risa y ternura, lo abracé y digo, pero no te molestes por eso, discúlpame, qué bueno que me dices que no te gustó. Se lo dije, qué bueno que me lo marcas, no pasa nada, no fue mi intención. Entonces ese momento de la mano igual hubiera sido, más tarde, bueno, pasa. Pero no, ahí creció la ansiedad, creció el momento difícil. Y esa misma noche me hizo el descarte. Yo creo que fueron como más de una hora que yo estaba en ese estado de desesperación y estaba yo en la calle, caminaba yo para un lado y para el otro, era de noche, y empecé a entrar como en un pánico. Recuerdo que llegó un policía y me dijo, señora, ¿necesita ayuda? Y yo, no, no, no. Y traté de calmarme. Entonces él me dijo, está bien, voy a regresar. Y recuerdo que en ese momento le dije, yo creo que yo volvería, pero si estás dispuesto a ver a un terapeuta. Porque yo he visto miles y no tengo problema con ello, porque a mí me gusta saber de mí, me gusta mejorar, me gusta evolucionar, desarrollarme, ver dónde me equivoco. Sobre todo porque si sé que tengo ahí una situación de un autismo que me puede generar inestabilidades, tengo que atenderlo. Pero yo sabía que a él no le iba a caer muy bien eso. Y me dijo en ese momento, sí, está bien, vamos. Obviamente te quedas enganchada, lastimada, dolorida. Yo esperaba aún, ¿sabes qué? Discúlpame, cómo te llevé a ese estado de pánico. O sea, yo quería que él viera el daño. Nunca pasó. Esa misma noche me atendió el psiquiatra que me diagnosticó con estrés postraumático. Me dijo, tú lo que tienes, independientemente de que tengas un autismo, tienes un trastorno de estrés postraumático por todo lo que has vivido. El psiquiatra me atendió por 2 horas, me dejó muy en paz. Él fue el que me hizo ver que esta persona encajaba perfecto en el trastorno narcisista de la personalidad. La última pregunta habla de que qué fue lo más doloroso, y pues lo más doloroso para mí es el tiempo perdido, la inversión de tus emociones, el dolor, la traición. Es triste ver en lo que un ser humano se puede convertir. Otra pregunta es que ¿qué más descubro con esta experiencia? Y bueno, lo que me quedó claro también fue que mis otras 2 relaciones de vida en pareja coincidían perfecto con perfiles del mismo modo, del mismo patrón narcisista. Me preguntan también que cómo pude hacer el contacto cero. El contacto cero lo pude realizar cuando comprendí que se trataba de una patología, cuando me quedó clara la enfermedad y ante ello no puedes hacer nada. Porque te das cuenta que es un patrón, ves los pasos, ves las fases y dices, ante ello no hay nada que hacer. Y bueno, realmente la última pregunta fue, ¿qué conclusión saco de todo lo vivido? Y lo que me queda como conclusión es que existe un perfil de personalidad que es muy compatible con este tipo de personas depredadoras. Y este tipo de personalidad es un tipo de personalidad altamente empático que tiende a querer ayudar y a resolver, a salvar a otras personas. Es una tendencia también a justificar y a ver el lado lindo de las personas. Es un perfil perfecto para el abuso. Es un perfil condescendiente, servicial, que se formó en un núcleo familiar
donde uno o probablemente los dos progenitores eran narcisistas, y al ser tan protagónicos, el hijo o la hija se hace pequeño para no estorbar y lo que quiere es ayudar y servir. También lo que sucede es que es lo conocido por esta persona, es a lo que está acostumbrado, a ser condescendiente. Vivió viendo a una madre enferma a la que había que ayudar, o un padre enojado en el que tenías que investigar qué no le gustó y arreglarlo, o ver, hacer cosas para no molestar. Es una dinámica y creciste en ella. Entonces cuando te topas con alguien que tiene comportamientos similares, es a lo que estás acostumbrado. Entras en la dinámica que has ejercido siempre, la resolvedora de cosas, la que tiene que comprender. Y todo esto no es otra cosa que un patrón de manipulación. Pero no lo ves de niño no lo puedes ver. De niño no puedes darte cuenta que te están manipulando, y el padre tampoco lo hace consciente. La madre no lo hace consciente. Son situaciones de inmadurez, situaciones de malformación, o algunas veces por algún trastorno. Al final quedas agotada, devastada, y pues con la autoestima en el suelo, porque te das cuenta que lo que más querías salvar, no has podido salvarlo porque no es salvable. Hablemos de que el narcisista en el fondo no tiene valía personal. Entonces, ese poder que ejercen sobre el otro, ese dominio y ese sadismo, les da un aparente poder que lo interpretan como valor. Esa es la disfunción, esa es la problemática pues, que tenemos en este tipo de relaciones. Y bueno, esas fueron las preguntas y las respuestas. Gracias una vez más, nos vemos pronto. Adiós.